Era una noche de luna nueva, cuando decidí que había llegado el momento de deshacerme del cuerpo. Llevaba 3 días pudriéndose en el granero, envuelto en una lona vieja, y el olor había comenzado a filtrarse por toda la propiedad. No podía arriesgarme a que los vecinos empezaran a hacer preguntas, especialmente doña Carmen, que tenía la costumbre de aparecerse sin avisar con sus tamales y su lengua afilada. El desierto estaba a unos 15 kilómetros de mi rancho, un lugar donde nadie se aventuraba después del anochecer. Era perfecto para lo que necesitaba hacer. Cargué el cuerpo en la parte trasera de mi camioneta vieja, junto con una pala y una linterna. Las manos me temblaban un poco, no de miedo, sino de la adrenalina que corría por mis venas. Después de tantos años cuidando animales, uno se acostumbra a la muerte, pero esto era diferente. Esto era un hombre. Mientras manejaba por el camino de tierra hacia el desierto, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a esta situación. Rodrigo Herrera había sido mi socio en el negocio de ganado durante casi 10 años. Confiaba en él como en un hermano. Le había abierto las puertas de mi casa y de mi negocio, pero los hermanos a veces te traicionan. Y Rodrigo resultó ser de esa clase de hombres que venden a su propia madre por el precio correcto. La discusión había comenzado 3 noches atrás, cuando descubrí que había estado robando ganado y vendiéndolo en el mercado negro. No eran solo unas cuantas cabezas aquí y allá. Había estado desviando camiones enteros de mis mejores reses durante meses. Cuando lo confronté con las evidencias, en lugar de mostrar arrepentimiento o tratar de explicarse, se rió en mi cara y me dijo que había sido un tonto por no darme cuenta antes. «¿Qué vas a hacer, viejo?», me había dicho con esa sonrisa arrogante que siempre odié. «Llamar a la policía. Mitad de ellos están en mi nómina». Y entonces hizo algo que selló su destino. Sacó una pistola y apuntó directamente a mi pecho. «Creo que es hora de que te retires del negocio de manera permanente», murmuró. Pero Rodrigo cometió el error de subestimar a un viejo granjero que había pasado toda su vida lidiando con animales salvajes y hombres aún más salvajes. La pelea fue rápida y brutal. Cuando se lanzó hacia mí con la pistola, logré agarrar el martillo que estaba sobre la mesa del granero. Un golpe certero en la sien fue todo lo que necesité. Rodrigo cayó como un saco de papas, y la pistola se deslizó por el suelo de concreto, con un ruido metálico que aún resuena en mis oídos. Por un momento me quedé allí parado, mirando el charco de sangre que se expandía lentamente bajo su cabeza, sintiendo una mezcla extraña de alivio y horror. Ahora, mientras mi camioneta se adentraba cada vez más en el desierto, sabía que no había vuelta atrás. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Encontré un lugar que parecía adecuado, un pequeño claro rodeado de cactus y arbustos espinosos, lo suficientemente lejos del camino principal como para que nadie pudiera ver la luz de mi linterna. Suscríbete para más historias inquietantes. Descargué el cuerpo y comencé a cavar. La tierra del desierto era más dura de lo que había anticipado, llena de rocas pequeñas y raíces secas que hacían que cada palada fuera un esfuerzo. El sudor corría por mi frente a pesar del frío de la noche, y mis manos pronto se llenaron de ampollas. Pero seguí cavando,
porque sabía que mi libertad dependía de hacer este hoyo lo suficientemente profundo como para que nadie encontrara jamás a Rodrigo Herrera. Después de 2 horas de trabajo constante, había logrado cavar una fosa de aproximadamente 1,5 metros de profundidad. No era perfecta, pero tendría que servir. Arrastré el cuerpo envuelto hasta el borde del hoyo y lo empujé hacia adentro. Cayó con un ruido sordo que me hizo estremecer. Por un momento me quedé allí, mirando hacia la fosa oscura, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Fue entonces cuando escuché el grito. Al principio pensé que era el viento jugando trucos con mi mente, pero cuando se repitió, supe con certeza que era la voz de una niña, un grito desesperado que venía de algún lugar en la oscuridad del desierto, un sonido que helaba la sangre y que no tenía lugar en ese momento, y ese lugar, mi primera reacción fue de pánico. ¿Había alguien más allí? ¿Alguien que había visto lo que estaba haciendo? Agarré mi linterna y alumbré en todas las direcciones, pero solo pude ver los contornos fantasmales de los cactus y la vastedad infinita del desierto. El grito se repitió una tercera vez, más débil ahora, como si viniera de muy lejos o como si quien lo emitía se estuviera alejando. Mi mente racional me decía que podría ser un coyote o algún otro animal del desierto, pero mi instinto me gritaba que había sido definitivamente humano, definitivamente una niña en peligro. El dilema que enfrentaba era terrible. Si había realmente una niña perdida en el desierto, cada segundo que pasaba podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para ella. Pero si iba a investigar, tendría que dejar el cuerpo de Rodrigo a medio enterrar. Y si alguien pasaba por casualidad, todo estaría perdido. Mis manos temblaron mientras sostenía la linterna, y por primera vez en toda la noche sentí verdadero miedo. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejé la pala junto a la fosa y comencé a caminar en la dirección de donde había venido el último grito. Cada paso que daba me alejaba de mi seguridad y me llevaba hacia lo desconocido. La linterna creaba un pequeño círculo de luz en la oscuridad, pero más allá de eso, el desierto era un mundo de sombras y sonidos extraños. A los pocos minutos de caminar, comencé a escuchar algo más, sollozos suaves y entrecortados que definitivamente venían de una niña. Siguiendo el sonido, llegué hasta un pequeño barranco donde encontré algo que me partió el corazón. Una niña de no más de 8 años estaba acurrucada detrás de una roca, temblando de frío y terror. Su ropa estaba desgarrada, tenía cortes en los brazos y las piernas, y sus grandes ojos oscuros estaban llenos de lágrimas. Cuando mi luz la iluminó, se encogió aún más, como si esperara que le hiciera daño. «No tengas miedo, pequeña», le dije con la voz más suave que pude encontrar. «Estoy aquí para ayudarte». Me acerqué lentamente, como lo haría con un animal herido, y pude ver que estaba en estado de shock. «¿Cómo te llamas?» «Leprechaun». «Esperanza», susurró con una voz tan débil que apenas pude escucharla. «¿Dónde están tus papás?» Ella señaló vagamente hacia el desierto y murmuró algo sobre un accidente de auto y hombres malos. Mi mente trabajaba a toda velocidad tratando de procesar la situación. Esta niña había presenciado algo terrible. Posiblemente había perdido a sus padres y ahora
Estaba perdida en el desierto en plena noche. Todo mi plan de deshacerme del cuerpo de Rodrigo tendría que esperar. No podía dejar que una niña inocente muriera en el desierto, sin importar las consecuencias para mí. Me quité mi chaqueta y la envolví en ella, sintiendo como temblaba contra mi pecho. «Vamos a sacarte de aquí», le dije, y la cargué en mis brazos. Era tan liviana que parecía que se fuera a quebrar si la apretaba muy fuerte. Mientras caminaba de regreso hacia mi camioneta, pude sentir cómo se relajaba poco a poco en mis brazos, como si finalmente se sintiera segura después de horas de terror. Pero con cada paso que daba, también sentía como mi corazón se hundía más y más, porque sabía que mi vida estaba a punto de complicarse de maneras que nunca había imaginado. Cuando llegamos a donde había dejado la camioneta, Esperanza ya se había quedado dormida en mis brazos, agotada por la experiencia traumática. La fosa con el cuerpo de Rodrigo seguía allí, medio tapada con tierra, esperándome como un recordatorio de la realidad que había estado tratando de escapar. Sabía que tendría que tomar una decisión. Podía terminar de enterrar el cuerpo y llevar a la niña a un hospital, arriesgándome a que alguien hiciera preguntas incómodas, o podía dejar todo como estaba y enfrentar las consecuencias más tarde. Coloqué a Esperanza en el asiento del pasajero de mi camioneta y la cubrí con una manta vieja que tenía en la cabina. Mientras la veía dormir, tan pequeña e indefensa, supe que había hecho la elección correcta. Algunas cosas son más importantes que la propia supervivencia, y salvar la vida de una niña inocente era definitivamente una de ellas. Rodrigo podría esperar un poco más. Después de todo, no iba a ir a ningún lado. Conduje en silencio hacia el pueblo más cercano, donde sabía que había un pequeño hospital. Durante todo el trayecto, no pude dejar de pensar en las extrañas vueltas que puede dar la vida. Había salido esa noche como un hombre desesperado tratando de ocultar un crimen, y me encontraba regresando como el salvador de una niña. Era como si el universo me hubiera puesto una prueba, y por primera vez en mucho tiempo sentía que había hecho lo correcto. El hospital estaba prácticamente vacío a esa hora de la madrugada. Solo una enfermera soñolienta en recepción y un doctor de guardia que parecía haber visto mejores días. Cuando entré cargando a Esperanza, ambos se pusieron inmediatamente en acción. La enfermera llamó al doctor, quien rápidamente examinó a la niña y determinó que, aunque estaba deshidratada y en shock, no tenía heridas graves. «¿Dónde la encontraste?», me preguntó el doctor, y yo le conté una versión editada de la historia, omitiendo cuidadosamente la parte sobre el cuerpo enterrado en el desierto. Mientras el personal médico atendía a Esperanza, me senté en la sala de espera y traté de ordenar mis pensamientos. La policía llegaría pronto para hacer preguntas y tendría que tener mi historia bien ensayada. Pero lo más importante era que la niña estaba a salvo. Todo lo demás podría manejarse después. Cuando finalmente llegaron los oficiales, eran dos hombres jóvenes que parecían genuinamente preocupados por el bienestar de la niña. Les conté que había estado conduciendo por el desierto cuando escuché gritos y decidí investigar. No te olvides de suscribirte para más historias impactantes. Uno de los oficiales, un hombre llamado Martínez,
Me hizo varias preguntas sobre lo que había visto y escuchado. Le expliqué que había encontrado a la niña sola, que había mencionado algo sobre un accidente de auto y hombres malos, pero que no había visto evidencia de ningún vehículo o de otras personas. Era técnicamente cierto, aunque omitía algunos detalles importantes. Martínez tomó notas cuidadosamente y me agradeció por haber ayudado a la niña. Es bueno saber que todavía hay gente decente en este mundo, me dijo, y sus palabras me dolieron más de lo que había esperado. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Los periódicos locales publicaron la historia de la heroica acción del buen samaritano que había salvado a la niña perdida en el desierto. Mi foto apareció en la primera página del periódico local, sonriendo junto a Esperanza en su cama del hospital. Era irónico y perturbador ser celebrado como un héroe cuando tenía un cadáver a medio enterrar esperándome en el desierto. Esperanza se recuperó rápidamente de su experiencia, pero las autoridades no pudieron encontrar rastro de sus padres o de ningún accidente automovilístico en la zona. Era como si hubiera aparecido de la nada. Los trabajadores sociales comenzaron a buscar familiares, pero mientras tanto, la niña se quedó en un hogar temporal en el pueblo. Yo la visitaba regularmente, llevándole dulces y juguetes, sintiendo una conexión extraña con esta pequeña criatura que había cambiado el curso de mi vida de manera tan dramática. Durante esas visitas, Esperanza comenzó a contarme más detalles sobre la noche en que la encontré. Hablaba de hombres con voces feas que habían lastimado a sus padres, de un auto que se había volteado, de correr y esconderse en el desierto durante horas antes de que yo llegara. Sus historias eran fragmentadas y a veces contradictorias, como es normal en un niño traumatizado. Pero una cosa era clara: había sido testigo de algo terrible. Mientras tanto, el cuerpo de Rodrigo seguía en su tumba improvisada en el desierto. Cada día que pasaba, hacía más difícil regresar a terminar el trabajo. El área se había convertido en un sitio de interés para la policía, que había establecido un perímetro de búsqueda tratando de encontrar evidencia del supuesto accidente que había mencionado Esperanza. Varias veces vi helicópteros sobrevolando la zona y patrullas recorriendo los caminos del desierto. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien encontrara la fosa. La paranoia comenzó a consumirme. Cada vez que sonaba el teléfono, esperaba que fuera la policía diciéndome que habían encontrado el cuerpo. Cada vez que veía un auto de patrulla en el pueblo, mi corazón se aceleraba. El peso de la culpa y el miedo estaba afectando mi salud. Había perdido peso, no podía dormir y mis manos temblaban constantemente. Pero al mismo tiempo, cada vez que veía a Esperanza sonreír, sabía que había hecho lo correcto al salvarla, sin importar las consecuencias. 3 semanas después de aquella noche fatídica, recibí la llamada que había estado temiendo. Era el oficial Martínez, y su voz sonaba tensa. «Necesitamos que vengas a la estación, don Francisco», me dijo. «Hemos encontrado algo en el desierto que podría estar relacionado con el caso de la niña». Mi sangre se convirtió en hielo. Sabía que finalmente me habían descubierto. Me vestí lentamente, como un hombre preparándose para su propia ejecución, y conduje hacia la estación de policía sintiendo que cada kilómetro podría ser el último como hombre libre. Cuando llegué a la estación, Martínez me llevó a una sala de interrogatorios pequeña y sin ventanas. Sobre la mesa
Había varias fotografías que no pude evitar mirar. Eran imágenes de una fosa en el desierto, pero no era la que yo había cavado. Esta era mucho más grande, más profunda, y contenía no uno sino varios cuerpos en diferentes estados de descomposición. Los encontramos a unos 5 kilómetros de donde rescataste a la niña, explicó Martínez. Creemos que Esperanza fue testigo de múltiples asesinatos. Mi alivio fue tan intenso que casi me desmayo. No habían encontrado a Rodrigo. Habían descubierto algo completamente diferente, algo mucho más siniestro. Martínez continuó explicando que las víctimas parecían ser familias que viajaban por carretera, posiblemente atacadas por una banda de asaltantes que operaba en la zona. Entre los cuerpos habían encontrado a un hombre y una mujer que coincidían con la descripción que Esperanza había dado de sus padres. La pobre niña no solo había perdido a su familia, sino que había presenciado su asesinato. Necesitamos que nos ayudes a recordar exactamente dónde encontraste a la niña, me dijo Martínez, desplegando un mapa del desierto sobre la mesa. Cualquier detalle que puedas recordar podría ayudarnos a encontrar a los responsables. Con manos temblorosas señalé el área general donde había encontrado a Esperanza, cuidándome de mantenerme lejos de donde realmente había enterrado a Rodrigo. Era un acto de equilibrio delicado, ayudar a la policía sin incriminarme a mí mismo. Los siguientes meses fueron un período extraño de doble vida. Por un lado, me había convertido en una figura respetada en la comunidad, el hombre que había salvado a la niña y ayudado a resolver un caso de asesinatos múltiples. La policía finalmente capturó a la banda responsable de las muertes, en gran parte gracias a la información que Esperanza pudo proporcionar una vez que se sintió lo suficientemente segura para hablar. Por otro lado, yo seguía siendo un asesino que había escapado de la justicia por pura casualidad. Esperanza se quedó en el pueblo, adoptada por una familia local que no podía tener hijos propios. Yo mantuve contacto con ella, convirtiéndome en una especie de abuelo honorario. Ver cómo se recuperaba del trauma y encontraba la felicidad nuevamente fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Gradualmente, las pesadillas disminuyeron. Las sonrisas llegaron más fácilmente y comenzó a comportarse como una niña normal de su edad. Pero Rodrigo seguía allí, en su tumba poco profunda en el desierto, como un recordatorio constante de la noche que había cambiado todo. Varias veces consideré regresar para terminar el trabajo, pero la zona seguía siendo vigilada esporádicamente por la policía, y el riesgo era demasiado alto. Además, algo había cambiado en mí. La experiencia de salvar a Esperanza me había mostrado que había bondad en mi corazón, a pesar de lo que había hecho a Rodrigo. Con el tiempo, comencé a ver la muerte de Rodrigo bajo una luz diferente. No había sido solo un acto de ira o venganza, había sido la eliminación de un hombre peligroso que había amenazado no solo mi vida, sino potencialmente la de otros. Rodrigo había estado trabajando con criminales, robando y lastimando a gente inocente. En cierto sentido, su muerte había sido justicia, aunque no del tipo que se imparte en los tribunales. Años pasaron, y la historia de aquella noche se convirtió en una leyenda local. Esperanza creció hasta convertirse en una joven hermosa e inteligente, que estudiaba para ser maestra
y hablaba de dedicar su vida a ayudar a otros niños traumatizados. Nunca supo la historia completa de la noche en que la encontré, y yo nunca se la conté. Algunos secretos es mejor llevarlos a la tumba. En cuanto a Rodrigo, el desierto finalmente reclamó sus restos. Los vientos y las lluvias ocasionales gradualmente dispersaron los huesos, y la naturaleza borró las evidencias de lo que había hecho. Ocasionalmente, cuando paso cerca de esa área del desierto, puedo sentir su presencia, pero ya no me atormenta como antes. He hecho las paces con lo que hice, porque sé que la alternativa habría sido mucho peor. La historia que les he contado es la primera vez que hablo de aquella noche en su totalidad. He llevado este secreto durante décadas, y solo ahora, en mis años finales, siento la necesidad de compartirlo. No busco absolución ni juicio. Simplemente quería que alguien supiera la verdad sobre el hombre que fue celebrado como héroe, el hombre que salvó a una niña inocente y el hombre que enterró a un traidor en el desierto silencioso. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera escuchado el grito de esperanza aquella noche? Probablemente habría terminado de enterrar a Rodrigo y regresado a casa como si nada hubiera pasado. La niña habría muerto en el desierto y yo habría vivido el resto de mi vida como un asesino que escapó de la justicia. Pero el destino tenía otros planes, y ese grito en la oscuridad cambió todo para ambos. Esperanza me enseñó que, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, podemos elegir hacer lo correcto, que un acto de bondad puede redimir años de errores, y que salvar una vida inocente vale cualquier riesgo personal. Ella nunca sabrá que me salvó tanto como yo la salvé a ella, que su grito en el desierto no solo pidió ayuda, sino que también despertó la humanidad que pensé que había perdido para siempre. Se inscreva no canal. Hay noches en las que me quedo despierto sentado en el porche de mi casa, mirando hacia el desierto que se extiende infinito bajo las estrellas. Y me pregunto si tomé las decisiones correctas. A mis 84 años, ya no tengo la fuerza de antes. Mis manos tiemblan cuando trato de sostener una taza de café. Y mi memoria a veces me juega trucos crueles. Pero hay una cosa que permanece cristalina en mi mente. Una historia que se ha grabado en mi corazón con letras de fuego a la noche en que un grito en el desierto cambió el rumbo de mi vida para siempre. Esperanza ahora tiene 35 años. Se casó con un buen hombre, un maestro de escuela llamado Miguel, y juntos han construido una vida hermosa en el mismo pueblo donde la encontré hace tantos años. Tienen 3 hijos, 2 niñas y un niño, que corren por su casa con la misma energía y alegría que ella solía tener cuando era pequeña. Cada domingo vienen a visitarme, y cuando veo a esos niños jugando en mi patio, siento que mi corazón se llena de una paz que jamás pensé que podría experimentar. La semana pasada, la más pequeña de sus hijas, una niña de 6 años, llamada Esperanza como su madre, se acercó a mí mientras yo regaba las plantas del jardín. Sus grandes ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre aquella noche terrible y maravillosa en el desierto, me miraron con una curiosidad inocente que me partió el alma. Abuelo Francisco, me dijo, porque así me dice,
aunque no tengamos sangre en común. Mamá dice que tú la salvaste cuando era pequeña. ¿Es cierto? Me quedé allí parado, con la manguera en la mano, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formar en mis ojos cansados. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años la complejidad de lo que había pasado aquella noche? ¿Cómo contarle que su abuelo honorario había sido un asesino que encontró la redención en el momento más oscuro de su vida? Sí, pequeña, le dije finalmente, mi voz quebrada por la emoción. Pero la verdad es que ella me salvó a mí mucho más de lo que yo la salvé a ella. La niña me sonrió con esa inocencia pura que solo los niños poseen y corrió de vuelta hacia donde jugaba con sus hermanos. Pero sus palabras se quedaron conmigo, resonando en mi mente como un eco que no se desvanece. Me hicieron reflexionar sobre el poder de las historias, sobre cómo un momento puede cambiar el curso de múltiples vidas, sobre cómo las decisiones que tomamos en los instantes más críticos definen no solo quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser. He vivido con el peso de haber quitado una vida durante más de 30 años. Rodrigo Herrera era un hombre malo, un traidor, que había amenazado mi existencia y la de otros, pero eso no quita el hecho de que lo maté con mis propias manos. Durante mucho tiempo, esa culpa me comía por dentro como un cáncer silencioso. Despertaba por las noches, empapado en sudor, reviviendo el momento en que el martillo hizo contacto con su cráneo, escuchando una y otra vez el sonido terrible de su cuerpo, cayendo al suelo del granero. Pero el grito de esperanza en el desierto no solo me llevó hacia ella, me llevó hacia mi propia salvación en el momento en que decidí dejar la tumba a medio cavar para ir en busca de esa voz desesperada. Tomé la decisión más importante de mi vida. Elegí la vida sobre la muerte, la compasión sobre la conveniencia, el bien sobre el mal, y esa elección me devolvió el alma que pensé que había perdido para siempre. Miren, amigos que me escuchan, sé que esta historia puede sonar demasiado increíble para ser verdad. Un viejo granjero que mata a su socio traidor, que sale a enterrar el cuerpo en pleno desierto, que escucha el grito de una niña perdida y que termina siendo celebrado como un héroe local. Suena como algo salido de una película de Hollywood, lo reconozco, pero les juro por la memoria de mis padres que cada palabra que han escuchado es verdad. La vida real a veces es más extraña que cualquier ficción que podamos imaginar. Las coincidencias existen, los milagros suceden, y el destino tiene una manera extraña de entrelazar las vidas de las personas de formas que nunca podríamos predecir. Aquella noche en el desierto, 2 almas perdidas se encontraron. Una niña que había perdido a sus padres y necesitaba un salvador, y un hombre que había perdido su humanidad y necesitaba una oportunidad de redención. A lo largo de los años, he reflexionado mucho sobre el concepto del perdón. ¿Puede un hombre perdonarse a sí mismo por haber quitado una vida? ¿Puede un acto de bondad compensar un acto de violencia? No tengo todas las respuestas, pero sé que salvar a Esperanza me dio una segunda oportunidad de ser el hombre que siempre quise ser. Me permitió vivir el resto de mi vida con propósito, sabiendo que había logrado que algo bueno surgiera de algo terrible.
Esperanza creció para convertirse en exactamente el tipo de persona que el mundo necesita más. Es maestra en la escuela primaria local, especializada en trabajar con niños que han sufrido traumas. Ha dedicado su vida a sanar las heridas invisibles que llevan los pequeños que han pasado por experiencias difíciles. Cuando la veo trabajar con esos niños, cuando veo la paciencia infinita con la que los trata, la manera en que logra que vuelvan a sonreír y a confiar, sé que mi decisión de salvarla aquella noche ha tenido un impacto que se extiende mucho más allá de lo que yo podría haber imaginado. Cada niño que ella ayuda es una vida que se toca indirectamente por lo que pasó en el desierto hace más de 30 años. Es como tirar una piedra en un estanque tranquilo. Las ondas se extienden en círculos cada vez más amplios, tocando orillas que nunca podrías haber previsto. La decisión que tomé de dejar a Rodrigo a medio enterrar para salvar a una niña desconocida ha creado ondas que seguirán extendiéndose mucho después de que yo ya no esté en este mundo. Saben, a menudo me preguntan por qué decido contar esta historia ahora, después de tantos años de silencio. La verdad es que siento que mi tiempo en este mundo se está acabando. Mis fuerzas fallan, mi cuerpo se cansa más fácilmente, y hay una urgencia en mi corazón de compartir lo que he aprendido antes de que sea demasiado tarde. Quiero que ustedes sepan que todos tenemos la capacidad de elegir el bien, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. He compartido mi historia con ustedes porque creo en el poder de las narrativas humanas para cambiar corazones y mentes. Cuando escuchamos las experiencias de otros, cuando nos permitimos sentir empatía por sus luchas y triunfos, nos volvemos más compasivos, más comprensivos, más humanos. Mi historia es una de redención, pero también es una de esperanza. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas, para elegir ser mejores personas. Ustedes que me han escuchado hasta el final, que han sido testigos de mi confesión y mi testimonio, son ahora parte de esta historia. Llevan conmigo el peso y la belleza de lo que pasó aquella noche en el desierto. Y eso significa algo para mí, en un mundo donde a menudo nos sentimos desconectados unos de otros, donde las verdaderas historias humanas se pierden en el ruido de la vida moderna. El hecho de que ustedes hayan tomado el tiempo para escuchar a un viejo como yo me llena de gratitud. Sé que vivimos en tiempos ocupados, donde todo el mundo corre de un lugar a otro, donde la atención se divide entre 1000 distracciones diferentes. Por eso me sorprende y me emociona saber que hay personas como ustedes que todavía valoran las historias reales, que entienden que en las experiencias humanas más profundas encontramos las verdades más importantes sobre la vida. El amor, el perdón y la redención. Quiero pedirles algo, y lo hago con la humildad de un hombre que ha visto tanto el mal como el bien en este mundo, que ha sido tanto pecador como salvador. Si mi historia los ha tocado de alguna manera, si han sentido algo al escuchar sobre esperanza y sobre mi propia búsqueda de redención, los invito a que se queden conmigo un poco más. Hay tantas otras historias como esta
tantas otras experiencias humanas extraordinarias que merecen ser contadas y escuchadas. La verdad es que casi nadie se toma el tiempo de suscribirse a canales como este, donde compartimos historias reales de personas reales. Vivimos en una época donde lo inmediato y lo superficial a menudo gana sobre lo profundo y lo significativo. Pero ustedes son diferentes. Ustedes entienden que las historias como la mía, como la de Esperanza, son tesoros que deben preservarse y compartirse. Todo lo que necesito de ustedes es ese pequeño gesto, esa pequeña muestra de apoyo que no les cuesta nada, pero ¿qué significa el mundo para alguien como yo? Un simple clic, una suscripción gratuita. Es la única manera en que puedo saber que mi historia ha valido la pena contarla, que hay personas ahí afuera que valoran estas narrativas humanas auténticas. No les pido dinero, no les pido que compren nada, solo les pido que me acompañen en este viaje de compartir historias que importan, historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida, que nos enseñan sobre la capacidad que todos tenemos para el cambio, para el perdón, para la redención. Cuando pienso en Esperanza, en sus hijos, en todos los niños que ella ha ayudado a lo largo de los años, me doy cuenta de que las historias tienen el poder de cambiar el mundo una vida a la vez. Su historia comenzó con tragedia, pero se convirtió en una de esperanza y propósito. Mi historia comenzó con violencia y culpa, pero encontró su camino hacia la redención y la paz. ¿Cuál es su historia? ¿Qué momentos definitorios han marcado su vida? ¿Qué decisiones han tomado que los han llevado por caminos inesperados? Todos tenemos historias que contar, todos igualmente valiosas, todas dignas de ser escuchadas y recordadas. Si se suscriben, si se quedan conmigo, prometo seguir compartiendo estas historias con la honestidad y la emoción que merecen, porque al final del día somos nuestras historias, somos las decisiones que tomamos, las personas que elegimos ser, los momentos en que decidimos actuar con valor en lugar de cobardía, con amor en lugar de odio. Esperanza me enseñó que salvar una vida vale cualquier sacrificio personal. Ustedes pueden enseñarme que compartir una historia vale la pena cuando hay corazones dispuestos a escuchar. Se inscriba no now y continuemos juntos este viaje de historias humanas extraordinarias.